Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un grato placer, ¿cierto?, podernos volver a encontrar para poder estudiar la palabra del Señor. Un saludo para cada uno de ustedes, junto a sus familias, un saludo cordial para cada uno de ustedes, un saludo cordial también para quienes quizás no conocemos y nos están viendo, ¿cierto?, este estudio, esta grabación. Un cordial saludo para ustedes también. Quisiera que pudiéramos tener un tiempo de oración para ya dar inicio, ¿cierto?, a nuestro estudio del día de hoy. Amén. Oramos al Señor. Padre eterno que estás en el cielo, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, especial para poder encontrarnos contigo por medio de tu palabra. Ilumina nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra para que podamos lograr entender, Señor, estos principios que tú nos has dejado en tus sagradas escrituras para poderlos aplicar en nuestra vida diaria, Padre Celestial, como familia. Lo que hoy día nos enseñarás, Padre Celestial, es algo tan fundamental que debemos entender y aplicar todos los días de nuestras vidas en nuestras familias. Ayúdanos y guíanos por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Siguiendo con el estudio que estamos realizando, ¿cierto? Como iglesia, Señor, como familia, enséñanos a orar. Hoy nos corresponde la lección número 8, que está en la página número 30. El título de esta lección dice Edificando el aposento alto familiar, o que otras personas también lo llaman, edificando el altar familiar o culto familiar en el hogar. Amén. Ahí tenemos dos citas bíblicas que nos ayudarán a nosotros para poder reforzar y lograr entender lo que Dios nos quiere transmitir por medio de su palabra, para que nosotros podamos llevar a cabo estos cultos familiares o el altar familiar o aposento alto, como también lo titula nuestro estudio del día de hoy. Amén. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, hay una palabra bien hermosa. Josué 24, versículo 15, dice, pero si no les parece bien servirles, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, dice Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, el Señor declara estos principios, estos mandatos para nosotros. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando a cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Este versículo, estos versículos que nosotros acabamos de leer en Deuteronomio están en el contexto cuando Moisés nuevamente les hace recordar, ¿cierto?, los mandamientos que el Señor les manda al pueblo de Israel a obedecer. Amén. Entonces, hermanos, lo que yo les quiero compartir el día de hoy, en gran parte lo que les voy a compartir el día de hoy no está en la lección que ustedes tienen en su mano. Vamos a tocar algunos puntos, una pincelada de lo que ustedes tienen, pero yo quisiera reforzar con otro estudio que yo tengo en relación a lo mismo, en relación a cómo edificar, ¿cierto?, nuestro altar familiar o nuestro culto familiar. Amén. Y quisiera compartir con ustedes primeramente tres preguntas que nosotros nos podamos analizar como padres, como familia. Amén. ¿Te imaginas cómo sería o cómo serán nuestros hijos en el año 2030? ¿Te imaginas cómo serán nuestros hijos en el año 2040 o en el año 2050?
¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cómo serán nuestros hijos en esos años, en el 2030, en el 2040, en el 2050? ¿En qué tipo de sociedad les tocará vivir a ellos? Vemos la sociedad que hoy estamos viviendo, ¿cierto? Pero miremos un poco más allá. Pongámonos a pensar y miremos 10 años más adelante o 20 años más adelante, ¿en qué tipo de sociedad les tocará vivir a nuestros hijos o a nuestros futuros hijos que tendremos quizá en 2 o 3 o 4 o 5 años más? ¿Qué labor, hermanos, qué labor cumplimos nosotros los padres en todo esto? Entonces son tres preguntas muy importantes, hermanos, que nosotros debemos reflexionar y pensar, pero también actuar en conformidad a lo que la palabra del Señor también nos entrega, ¿cierto? Para nuestras vidas como hijos de Dios. Amén. Hermanos, en tiempos de pandemia, en este año que nosotros hemos estado viviendo a nivel mundial, ¿cierto? Y también como país, en el medio de toda esta pandemia que estamos viviendo, ¿cierto? Sanitaria, ha crecido el establecimiento del culto familiar en cada hogar cristiano. Usted se puede dar cuenta a través de las noticias cristianas, a través de las plataformas de internet, cómo ha crecido y hay un llamado grande a poder cultivar, ¿cierto?, el culto familiar en cada hogar. Amén. Pero hermano, el culto familiar no se ha producido o no ha llegado por una prohibición de reunirnos en nuestros templos. Amén. Eso nosotros debemos tenerlo claro, hermanos. El culto familiar no se ha producido o no ha llegado por una prohibición, de reunirnos en nuestros templos. No ha surgido por un efecto de la cuarentena. La palabra del Señor, los principios que nos entrega la palabra del Señor nos dicen que desde el inicio de la historia de la humanidad, a la luz de las Escrituras, Dios ha establecido la adoración y el servicio a Dios a través de las familias, comenzando siempre desde el hogar. Amén. Desde el hogar. Que hoy, hermanos, estemos realizando cultos familiares en el hogar no es una nueva estrategia o una nueva forma de ser iglesia, sino que es lo que Dios ha diseñado desde el principio, desde el inicio de la historia. Dios diseñó el culto familiar para que se realice en el hogar. Amén. Ahora, otra cosa es, ¿cierto?, que nosotros no hayamos cumplido, ¿cierto?, o no estemos cumpliendo con este principio que Dios nos transmite en sus Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, debemos entender esta verdad, hermanos. El culto familiar no se realiza porque no podemos reunirnos en el templo, sino que el culto familiar debe ser parte de nuestra vida familiar, así como tenemos horarios para tomar desayuno, así como tenemos horarios para almorzar, para tomar once, para reír, para jugar. En nuestra vida familiar tiene que haber un tiempo para que juntos como familia podamos orar juntos, podamos ser instruidos por la palabra del Señor, podamos cantar juntos y ser edificados por la palabra del Señor como familia, como matrimonio, con nuestros hijos. Amén. Hermanos, el propósito de Dios para los matrimonios cristianos, el propósito de Dios para los matrimonios cristianos, escúcheme bien esto, es engendrar y criar hijos y futuros hombres y mujeres que reproduzcan la imagen de Dios a la humanidad. Amén. Para que de esta forma, hermanos, nuestros hijos, al igual que nosotros, ¿cierto?, puedan, ¿cierto?, ellos promover el reino de Dios, viviendo, ¿cierto?, y proclamando, ¿cierto?, proclamándolo a través del Evangelio de Jesucristo. Amén. Los padres y maridos, hermanos, somos cabeza o líderes para nuestras familias por nombramiento divino. Amén. Por nombramiento divino, por el orden que Dios tiene en su diseño, Dios dejó al hombre, al padre, ¿cierto?, de la familia, como cabeza, como líder para nuestra familia. Amén. Ese es el orden que Dios diseñó y esa es, digamos, la tarea importante que Dios nos ha dejado a nosotros los hombres, como padres, como esposos. Amén. En el hogar, hermanos, los padres debemos interceder en favor de nuestros hijos para que sean bendecidos
En el hogar los padres ejercemos un rol de maestro también. Amén. Es importante, hermanos, esto, lo que yo les estoy comentando. En el hogar los padres debemos interceder en favor de nuestros hijos para que sean bendecidos. Somos nosotros los padres que debemos estar orando por nuestros hijos. Cuando ellos estén, digamos, enfermos o estén pasando por una enfermedad, quizá en la noche o en el día, nosotros podamos en el nombre de Jesús poner nuestras manos en su cabeza y orar por ellos. Debemos bendecir su vida, debemos orar por su futuro, debemos orar por sus estudios, bendecir sus vidas. Amén. Debemos nosotros los padres cumplir con este rol intercesor que tenemos en frente de nuestros hijos. Amén. En el hogar también los padres ejercemos un rol de maestros. Amén. Nosotros los padres debemos instruirnos, debemos enseñar a nuestros hijos los principios que Dios nos transmite en su palabra. Somos nosotros los padres los primeros, no es el pastor, no es los maestros de la escuela dominical. Ellos, ¿cierto? El pastor y los maestros de la escuela dominical están para fortalecer, ¿cierto? Y ayudarnos. Pero principalmente comienza la tarea en el hogar, con nosotros los padres, amén, con el papá y la mamá, principalmente el papá, de instruir a sus hijos en la palabra del Señor, amén. Los padres hemos sido elegidos por Dios para impartir instrucción piadosa y bíblica a nuestros hijos. Amén. Esto, hermanos, conlleva, ¿sí?, la gran responsabilidad, ¿cierto?, de instruirnos nosotros los padres, de capacitarnos. Y la iglesia debe proveer, ¿cierto? La congregación, la iglesia debe proveer esos tiempos de capacitación, esos tiempos de instrucción activa, ¿cierto? En los ministerios, ¿cierto? Para que nos podamos instruir. Amén. Entonces, es por eso, hermanos, que siempre está la instancia de poder invitarle a ustedes a que sean parte activa de cada uno de los ministerios. Amén. Que el papá, que el hombre de la casa, el esposo, se pueda encontrar con el ministerio de varones, que la esposa, la mujer pueda reunirse con el ministerio de mujeres, que los niños en la escuela dominical, los jóvenes, ¿cierto? Con la GEA, con los jóvenes, ¿cierto? Para que juntos podamos recibir instrucción, ¿cierto? Y también los padres podamos recibir esa instrucción, ¿cierto? Ese entrenamiento bíblico, no para llenarnos de conocimiento nosotros, sino para poder también capacitar a nuestra familia, de poder instruir a nuestra familia, de poder nosotros exhortarles por medio de la palabra. Amén. Por eso también es una gran responsabilidad nuestra de instruirnos, de capacitarnos. Amén. Es por eso que nuestra iglesia tiene, ¿cierto?, funcionando, ¿cierto?, los ministerios tanto de niñez, para la mujer, para el varón, ¿cierto?, para los jóvenes. Tenemos nuestro culto dominical en el cual cada familia debe hacerse presente para recibir palabra de Dios, para nutrirnos, para edificarnos y también para edificarnos como familia. Y así sucesivamente nosotros como padres nos iremos instruyendo cada día más para poder exhortar, para poder guiar, para poder alimentar también por medio de la palabra del Señor a nuestros hijos, a nuestra familia. Porque es en el núcleo familiar donde comienza toda enseñanza. Amén. No solamente la enseñanza, ¿cierto?, de las matemáticas o el lenguaje, ¿cierto?, de la historia, sino que principalmente la enseñanza bíblica. Amén. Entonces, hermanos, en el hogar los padres ejercemos igual un rol como líderes de adoración de nuestra familia. Amén. Esto quiere decir, hermanos, que como padres debemos llevar a nuestra familia a una verdadera adoración centrada en un estilo de vida motivado por el amor y la obediencia. Amén, a nuestro Dios. Esto quiere decir vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios que están establecidos en la palabra de Dios. Amén. Algunos principios algunos principios para establecer, ¿cierto?, nuestro culto o nuestro altar familiar es lo que vamos a ver en este momento, lo que yo les quiero compartir, que precisamente también no están en el manual que usted tiene en su hogar, pero usted puede ir anotando apuntes ahí en alguna hoja, en algún espacio. Usted puede ir también apuntando los principios que yo les voy a mencionar en este momento. El primer principio, hermanos,
tiene que ver con que deben ser derribados los ídolos y los altares a otros dioses en nuestra vida y también en nuestro hogar. Amén. Para que nosotros podamos establecer, ¿cierto?, nuestro culto o nuestro altar familiar, primeramente debemos entender este principio. Deben ser derribados los ídolos y los altares a otros dioses en nuestra vida, en nuestro hogar. Amén. Fuimos creados, hermanos, con el deseo innato, hermanos, de adorar a Dios. Una de dos, hermanos. Adoramos a Dios o creamos nosotros nuestros propios ídolos para adorarles. Amén. Para adorarles. Amén. Entonces nosotros debemos tener cuidado con eso y poder identificar, pedirle al Señor en oración, Señor, muéstrame los altares que nosotros mismos hemos creado. Amén. Para sacarlos de ahí y poner al Señor en el centro de nuestra vida. Amén. Altar es un lugar de adoración. Para nosotros los cristianos, ¿cierto? Nuestro altar es nuestro corazón. El ídolo, ¿cierto?, es cualquier cosa que usurpa o roba el lugar de Dios en el corazón del hombre. Toda idolatría roba al Señor la adoración que solo Él es digno de recibir. Mateo capítulo 6, versículo 19, al versículo 21 nos dice un texto, dice, allí donde está tu tesoro estará también tu corazón. Amén. Esto quiere decir que donde está tu corazón está tu ídolo. Amén. Pidámosle al Señor para identificar aquel ídolo y sacarlo fuera de nuestra vida, sacarlo fuera de nuestro hogar y poner al que se merece toda honra y toda gloria, nuestro Señor. Amén. ¿Cómo aplicar este principio a nuestra vida y familia? Ahora, debemos nosotros pedir al Señor que nos muestre cualquier cosa que personalmente y como padre o familia, ¿cierto?, hemos permitido que interfiera con nuestra adoración a Dios. Pidámosle, ¿cierto?, que nos muestre qué objetos, qué imágenes, qué música, qué videojuegos que están jugando nuestros hijos están interfiriendo, ¿cierto?, deben ser retirados o destruidos. Amén. ¿Qué elementos o qué horarios hay en nuestro hogar que están ocupando el lugar que le corresponde a nuestro Dios? Amén. Debemos también nosotros arrepentirnos de servir y adorar a esos ídolos y pedir perdón a Dios. Y después de haber recibido, ¿cierto?, el perdón de nuestro Señor, debemos actuar seguros en ese perdón, renovando, ¿cierto?, nuestra adoración al único Dios verdadero. Amén. Debemos pedir a Dios también que santifique nuestro hogar con el Espíritu Santo y dedicar nuestro hogar en adoración a nuestro Señor. Amén. Que no haya nada que impida, ¿cierto?, que nuestra adoración esté centrada, ¿cierto?, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. El principio número 2, hermanos, tiene que ver con lo siguiente. La alabanza y la acción de gracias abren camino, ¿cierto? Abren el camino a la presencia de Dios. Nos acercamos, hermanos, personalmente y como familia al Señor para adorar su nombre porque nuestros pecados, ¿cierto?, primeramente nos han sido perdonados, ¿cierto?, por Dios. Amén. Por eso nos acercamos a adorar al Señor. Nos acercamos también porque sus misericordias, su fidelidad, ¿cierto?, se renuevan cada día. La acción de gracia, hermanos, y la alabanza son un sacrificio que honran, ¿cierto?, y agradecen, o agradan, perdón, a Dios. Amén. La alabanza y la adoración a Dios nacen de un corazón agradecido. Amén. Tenga presente esta última frase, hermanos. La alabanza y la adoración a Dios nacen de un corazón, ¿cierto?, que está agradecido del Señor. Amén. El Salmo 100, versículo 1 nos dice, canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan a su presencia con regocijo, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y de Él somos. Somos su pueblo, somos las ovejas de su prado. Entremos por sus puertas y por sus atrios con alabanza, con acciones de gracia. Alabémosle, bendigamos su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su verdad permanece para siempre. El Salmo 95:1 nos dice, vengan y con alegría aclamemos al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle, ¿cierto?, con cánticos de alabanza. Amén.
Estos pasajes nos invitan, hermanos, nos animan a que cada día podamos alabar al Señor. La alabanza y la adoración nacen de un corazón agradecido. Amén. ¿Cómo nosotros podríamos aplicar este principio en nuestra vida y familia, hermanos? Lo importante es, hermanos, aquí es reunir a nuestra familia para adorar a Dios, leyendo un versículo bíblico relacionado con la alabanza a nuestro Dios, cantar algunos cánticos, himnos o algunos salmos, o si no sabemos mucho cantar o somos desafinados, pongamos en YouTube, ¿cierto? O alguna alabanza en nuestro celular y podamos seguir la alabanza y meditar y reflexionar en su letra. Amén. Alabar, ¿cierto?, a Dios con algunas canciones favoritas de nuestros hijos, preguntarle a nuestros hijos cuáles son las canciones que a ellos les gustan y podamos cantarlas, aplaudir juntos. Amén. Si en nuestro hogar también existe algún instrumento musical, si usted sabe tocar, no sé, la guitarra y tiene su guitarra, la guitarra no debe estar colgada, debemos usarla, ¿cierto?, para alabar al Señor. Amén. Entonces debemos animar también a nuestros hijos a expresar a Dios con sus propias palabras cosas por las que están agradecidos. Amén. Debemos preguntarle a nuestros hijos por las cosas que ellos están agradecidos. Amén. Motivar a nuestros hijos a escribir quizá alguna canción, alguna poesía, ¿cierto? Algún poema de alabanza a nuestro Señor. Así, de esa forma nosotros estaremos incluyendo a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, ¿cierto?, de la familia, para que se involucren en el culto familiar. Amén. El principio 3, hermanos, tiene que ver con lo siguiente. Leer y reflexionar en la palabra de Dios edifica una familia sólida. Amén. Esto es muy importante, hermanos. Leer y reflexionar en la palabra de Dios. Amén, porque por medio de ella nos edificamos, ¿cierto? Y nuestra familia. Amén. Dios desea, hermanos, que cada uno de sus hijos cultive una relación personal con Él. Amén, basada en el Evangelio. Amén. Para que las familias sean fuertes, se deben enseñar y obedecer sus mandamientos. Amén. Escuche bien, para que las familias sean fuertes, se deben enseñar y obedecer sus mandamientos, los principios, los mandamientos que Dios ha dejado, ¿cierto?, en su palabra. Amén. Capítulo 6, versículo 1 al 3 nos dice la palabra del Señor así: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor tu Dios me ordenó que les enseñara, para que los pongan, ¿cierto?, por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión, para que todos los días de tu vida, tú Israel y tus hijos y los hijos de tus hijos teman al Señor su Dios y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando a cumplir, para que sus días sean prolongados. Oye, Israel, y asegúrate de ponerlos por obra, para que tengan bien, ¿cierto? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques, tal y como el Señor y Dios de tus padres, te lo ha prometido. Este texto, ¿cierto? Estos versículos anteceden, ¿cierto?, a los versículos que leíamos a un principio, y están en el contexto, ¿cierto?, de la obediencia a los mandamientos del Señor. Amén. Los padres, hermanos, debemos buscar instrucción y sabiduría en la Biblia, hermanos, y transmitir esta sabiduría, transmitir estas enseñanzas, transmitir estos principios a nuestros hijos. Amén. Si estudiamos su palabra, meditamos en ella, hermanos, y oramos, Dios dará visión y sabiduría a nuestra familia y seremos bendecidos por Dios, y Él hará que seamos de bendición, sal y luz para otras familias. Amén. ¿Cómo aplicar, hermanos, este principio en nuestra vida familiar? Existen diversos planes, hermanos, de lectura bíblica disponibles en Internet. Amén. Tenemos, ¿cierto?, la Biblia en nuestro celular. Ahí hay planes que son exclusivos, ¿cierto?, dedicados para la familia. Podemos seguir una lectura de aquello, o podemos tomar, ¿cierto?, un libro de la Biblia y estar leyéndola, ¿cierto?, y estudiándola juntos como familia. Amén. Lea una porción de la Escritura y explique las palabras o conceptos que sus hijos a lo mejor no entiendan, ¿cierto? Podemos elegir, no sé, alguna carta o algunos salmos o algunos proverbios, ¿cierto?
y leer, ¿cierto?, los textos asignados, ¿cierto?, y hacer algunas preguntas sencillas, ¿cierto?, que ayuden que nos ayuden a nosotros como padres y ayuden también a nuestros hijos a reflexionar y aplicar, ¿cierto?, a sus propias circunstancias. Amén. Algunas preguntas al texto le podemos hacer también. ¿Qué dice acerca de Dios lo que acabamos de leer? ¿Qué dice acerca de Jesucristo? ¿Qué dice acerca del Espíritu Santo lo que nosotros, los versículos que acabamos de leer? ¿Hay algún mandamiento en el texto que acabamos de leer? ¿Hay algún mandamiento para obedecer? ¿Hay algún pecado para que debemos evitar, ¿cierto? ¿O hay alguna promesa, ¿cierto?, en la que nos podemos apropiar de ella? Esos son algunos ejemplos, hermanos, que nosotros podemos, ¿cierto?, tomar para poder analizar el texto bíblico como familia. También es bueno, hermanos, que como familia podamos escoger un versículo bíblico, ¿cierto?, para memorizar. Algunos de los versículos que hayamos leído, algunos de los versículos quizás que nos llamó más la atención, quizás lo podemos memorizar junto a nuestros hijos. Amén. El principio 4, hermanos, tiene que ver con lo siguiente: orar juntos a sus hijos hará que ustedes y ellos cultiven una relación con Dios. Amén. Orar junto a nuestros hijos hará que nosotros como padres, ¿cierto?, y ellos, ¿cierto?, nuestros hijos cultiven, ¿cierto?, una relación con Dios. Hay varios ejemplos, ¿cierto?, de hombres en la Biblia que cultivaron esta disciplina de la oración. Tenemos al rey David, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, tenemos el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, amén, que dedicaban tiempo para orar al Señor, amén. Lo mismo que Jesús enseñó a sus discípulos, nosotros también modelamos para nuestros hijos, amén. Nosotros somos modelos, somos ejemplo para nuestros hijos. Ellos nos van a seguir a nosotros, ellos siguen nuestros pasos, ellos obedecen nuestras palabras, amén. Entonces debemos tener presente, hermano, los elementos que debe tener una oración, ¿cierto? Los elementos que debe tener una oración son la alabanza, ¿cierto?, la adoración a Dios, la acción de gracias, ¿cierto?, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, confesar nuestros pecados delante de Él, pedir perdón, ¿cierto?, al Señor, pedirnos perdón los unos a los otros si nos hemos ofendido. Si es que yo he ofendido a mi esposa, pedirnos perdón. Si es que yo he ofendido a mis hijos, pedirles perdón. Así nuestros hijos aprenderán también a pedirnos perdón. Amén. Y ellos aprenderán también a perdonar. Amén. Debemos orar también por provisión, ¿cierto?, de las necesidades que a lo mejor estamos pasando, ¿cierto?, por protección física, por protección espiritual, etcétera, hermanos. La oración en familia, hermanos, es un tiempo para pedir al Señor que establezca la palabra en el pensamiento y los hábitos, ¿cierto?, diarios en nosotros, ¿cierto?, y en nuestros hijos también. Amén. La oración en familia es un tiempo para pedir al Señor que establezca su reino en nuestras vidas y en nuestra familia. Amén. Que Él establezca su reino, su voluntad en nuestra familia, en nuestros hijos. Amén. Es un tiempo para que como padre oremos con nuestros hijos, le bendigamos y pidamos la protección de Dios sobre ellos y la sabiduría divina para sus vidas y decisiones diarias que ellos tienen que tomar. Amén. Que nuestros hijos expresen sus peticiones personales. Esto es importante, hermano, que nosotros les preguntemos a nuestros hijos qué peticiones tienen ellos para pedirle al Señor. Amén. Nuestros hijos necesitan oír que sus padres, ¿cierto?, que nosotros sus padres oramos por ellos. Amén. Las oraciones de un padre, hermano, y de una madre con sus hijos cultivan sólidos vínculos, ¿cierto?, familiares en Cristo. Amén. ¿Cómo nosotros podemos aplicar este principio en nuestra vida familiar, en nuestro culto familiar? Debemos primeramente incorporar a la oración, ¿cierto?, el pasaje bíblico que fue leído y comentado en el culto familiar. Dar gracias a Dios por lo que esos versículos nos transmiten a nosotros y nos enseñan a nuestra vida. Amén. Leer en voz alta o audible, ¿cierto?, pasajes bíblicos sobre los beneficios, ¿cierto?, de confesar los pecados y pedir perdón los unos a los otros. Amén. Usar expresiones bíblicas de confesión, súplicas de perdón y peticiones. Los salmos nos ayudan mucho en esto. Las oraciones del apóstol Pablo también en las cartas paulinas nos ayudan, ¿cierto?, a poder orar bíblicamente. Amén.
hacer oraciones bíblicas, ¿cierto?, por nuestros hijos, conceder tiempo a nuestros hijos para que también ellos puedan presentar sus peticiones delante del Señor, animar a nuestros hijos a orar por ellos, ¿cierto?, por su familia y por sus amigos, amén. Invite, ¿cierto?, siempre a sus hijos a expresar cómo ha respondido Dios a sus oraciones. Amén. Hermanos, en el estudio que usted tiene en su mano, en el punto número 6, dice que mantengamos un diario familiar de Dios. Amén. Ahí búsquelo en la segunda o tercera hoja, en la segunda hoja del estudio, ¿cierto? En el punto número 6 nos dice que mantengamos un diario familiar de Dios. Amén. Esto, hermanos, en otras palabras, es tener un cuaderno o una libreta de peticiones de oración en el cual usted y su familia anotarán las peticiones que harán a nuestro Padre, ¿cierto? Que harán a nuestro Dios, e iremos chequeando, ¿cierto? Cuando Dios vaya respondiendo a aquellas peticiones. Amén. Y es importante, hermanos, que cada vez que Dios responda a alguna petición que nosotros le hayamos presentado a nuestro Dios, demos gracias en familia a Dios por lo que Él ha respondido a nuestra familia. Amén. Debemos ser agradecidos por lo que Dios va respondiendo a nosotros. De esta forma, hermanos, como matrimonio, junto a nuestros hijos, iremos evidenciando el poder y fidelidad, ¿cierto?, de Dios para nuestra familia. Amén. Será un tiempo de testimonio. Y nuestros hijos verán que Dios sí responde nuestras peticiones. Veremos, ¿cierto? Y nuestros hijos principalmente verán que Dios sí escucha nuestras oraciones. Amén. Por eso que es importante, hermanos, de contarle a nuestros hijos, de que ellos evidencien cómo Dios va obrando, cómo Dios va respondiendo a las peticiones que nosotros le pedimos, ¿cierto?, a nuestro Señor, obviamente de acuerdo a la voluntad perfecta, ¿cierto?, soberana que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Amén. Otras sugerencias, hermanos, que les quiero compartir, que aparecen también en el estudio, ahora ustedes lo pueden, ¿cierto?, complementar con la lección que ustedes tienen en su mano. Otras sugerencias que nos deja el estudio también es que establecer un tiempo diario o semanal para reunirse con los hijos, ¿cierto?, en familia, para orar, para adorar, para leer la Biblia y bendecirse los unos a los otros como familia. El punto 4 nos anima, ¿cierto?, a tomar un tiempo para orar por cada miembro de nuestra familia, ¿cierto? Nos dice ahí el texto, cuando oren, hagan un círculo y oren por la persona que está a su lado derecho. Esta es una gran manera, ¿cierto?, para tomar tiempo también de orar por otras necesidades, ¿cierto?, fuera de la familia. Quizá usted pueda decir, no tengo tiempo. Pero hermanos, debemos de darnos el tiempo, ¿cierto? Debemos hacer el tiempo, ¿cierto?, para establecer nuestro culto o altar familiar, hermanos. Muchas veces nos hacemos el tiempo para otras cosas. Nos hacemos el tiempo, Señor, ¿cierto?, para ir de compras, para ir al centro, para quizás hacer horas extras o dedicarle mucho más tiempo al trabajo. Pero también debemos hacernos el tiempo como familia, como matrimonio, para cultivar, ¿cierto?, el altar familiar en nuestra familia. Un culto familiar de oración, de alabanza, de lectura, de instrucción bíblica como familia. Debemos hacernos el tiempo, hermanos queridos. Amén. El punto 5 nos habla, ¿cierto? Bendíganse, ¿cierto?, unos a otros. Amén. Esta es una gran manera de finalizar cada culto familiar, cada aposento alto, como lo dice ahí, familiar, de bendecirnos, de abrazarnos y de desearnos bendiciones, ¿cierto?, de parte del Señor para nuestras vidas. Bendecir a nuestros hijos, de bendecir a nuestra esposa. Amén. También el punto 7 nos dice que aprender como familia a usar el modelo de oración del Padre Nuestro.
a través de los 7 cuartos, ¿cierto? Que hemos aprendido en el primer estudio, Señor, enséñanos a orar, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de el modelo del Padre Nuestro, de la oración del Padre Nuestro, y esto está enfocado, ¿cierto? En 7 cuartos. Está el cuarto de la relación, ¿cierto? Cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Cuando también el cuarto número 2 de la adoración, santificado sea tu nombre, el señorío, ¿cierto? Venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿cierto? Sobre cada miembro de nuestra familia, ¿cierto? Podemos entregar, ¿cierto? Nuestras peticiones personales y familiares. También podemos pedir a Dios que perdone aquellos pecados, ¿cierto? Que hemos cometido delante de su presencia. Esto lo hacemos, ¿cierto? En el cuarto de la adopción, ¿cierto? Cuando decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí es donde oramos recién por las peticiones personales y familiares. En el cuarto número 5 nos habla del compañerismo, ¿cierto? Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, ¿cierto? Este es un buen tiempo para perdonar y pedir perdón, ¿cierto? En nuestro núcleo familiar. Amén. Si hemos ofendido a nuestros hijos, pedirle perdón a nuestros hijos. Si hemos ofendido a nuestra esposa, pedir perdón a nuestra esposa. Y de esta manera nuestros hijos, ¿cierto? Aprenderán a pedir perdón y aprenderán también a perdonar a otros. Amén. Está el cuarto de la dirección. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, ¿cierto? Aquí es donde realmente nosotros pedimos a Dios que nos libre de todo peligro, tanto espiritual como físico, ¿cierto? También es donde rogamos a Dios que nos fortalezca para no ceder a la tentación y dar, dar nuestra, digamos, dar cierto, digámoslo así, dar la espalda al Señor, ¿cierto? Sino que en este cuarto, ¿cierto? Pedimos fortaleza para no ceder a la tentación. Amén. No dar cierto la espalda al Señor, no ceder a la tentación. Amén. Y también está el cuarto de la posesión, el último, ¿cierto? Porque tuyo es el reino, ¿cierto? El poder y la gloria. Aquí es donde alabamos a Dios en todo tiempo y en todo momento. Amén. Hermanos, es importante, hermanos, que nosotros podamos dedicar un tiempo para nuestro culto familiar. Podamos hacer el tiempo necesario para implementar, para establecer el culto familiar en nuestra familia. Como les decía en el principio, hermanos, el culto familiar no es una estrategia que nació hoy de la iglesia. No es que nosotros vamos a realizar nuestro culto familiar porque no nos podemos reunir en el templo, sino que digamos, es el proyecto divino que Dios creó en el inicio. Amén. Es el propósito de Dios desde el inicio de la historia, que nosotros como familia cultivemos la adoración, la instrucción bíblica, la alabanza en nuestro núcleo familiar. Amén. Entonces es un mandato de Dios, es un principio que Dios nos ha dejado en sus santas escrituras. Por lo tanto, debemos obedecerlo y debemos hacer el tiempo para poder implementar este culto familiar en nuestro hogar familiar. Amén. Hermanos queridos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que estos tiempos en familia, ¿cierto? De adoración al Señor, de culto familiar, sean para nuestra edificación, sea para que nosotros podamos edificarnos como familia, como iglesia. Amén. Les invito y les animo a cada día poder unirnos en oración, en adoración e instrucción de la palabra del Señor como familia. Y así obviamente seguiremos siendo edificados, ¿cierto? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por medio de su palabra, guiados por el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les invito a que podamos tener un tiempo de oración. Dar gracias al Señor por su palabra, dar gracias al Señor por este tiempo, ¿cierto?, de instrucción que hemos recibido el día de hoy. Amén. Oremos al Señor. Padre eterno que estás en el cielo, te damos muchas gracias por estos principios que tú nos has enseñado el día de hoy, que están plasmados, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, a hacernos el tiempo para poder implementar, Señor, y establecer el culto familiar en nuestro hogar. Perdónanos, Señor, por los años y que no lo hemos hecho, Padre Celestial, sabiendo que debemos hacerlo, no hemos obedecido a tu palabra.
pero aún estamos a tiempo, Señor, y queremos implementar, queremos establecer el culto familiar en nuestro hogar. Háblanos, edifícanos por medio de tu palabra, que nuestras oraciones sean escuchadas por ti, Señor, y que sean respondidas también por ti. Queremos tener tiempos de gozo, de alegría, Señor, adorando y exaltando tu nombre como familia. Ayúdanos, Señor, a ser modelos, a ser ejemplos para nuestros hijos y poder, Padre Celestial, instruir también a nuestros hijos, así prepararlos, Padre Celestial, tanto para el presente como para un futuro, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Toda honra y gloria es para ti, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un saludo cordial para ustedes y nos volvemos a encontrar el próximo jueves en un estudio más de la palabra del Señor. Bendiciones. Chao, chao.